Cuando las cosas van mal, son susceptibles de empeorar. Permítanme les cuento esta historia sobre la política colombiana. ¿Qué ocurrió con Laura Sarabia, Armando Benedetti, Gustavo Petro, Alfredo Sade, Álvaro Leiva? Voy a tratar de resumirles un poco. Laura Sarabia salió de la unidad de trabajo legislativo de Armando Benedetti cuando éste era senador. Ella tenía el lugar de asistente, una persona que gana un sueldo básico, tiene unas responsabilidades, entre otras, la de llevar la agenda en el día a día de Armando Benedetti. En la campaña, Benedetti, que aterrizó y se convirtió en petrista, la metió a trabajar con Gustavo Petro. Y a Petro le gustó, una muchacha disciplinada, ordenada, lo que no es él, por supuesto, que lo acompañó en todas las travesías y travesuras, porque sabe bastante doña Laura Sarabia. Laura Sarabia se convirtió nada más y nada menos que en el gobierno de Gustavo Petro en la jefe de despacho, en la asistente y asesora principalísima de Gustavo Petro. Laura Sarabia le conoce todos los secretos a Gustavo Petro, los que ustedes se logran imaginar y los que ninguno tenemos idea qué fue lo que ocurrió. Laura Sarabia estuvo en el Departamento de Prosperidad Social, fue jefe de gabinete, fue directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y fue canciller de la República. La primera canciller que tiene dificultades para hablar un segundo idioma, el inglés, que es lo básico. Pero bueno, si Petro no lo habla, mucho menos su baby canciller, que es Laura Sarabia. Laura Sarabia era la persona encargada del enlace entre Petro y los ministros. Fue Laura Sarabia la que echó a por lo menos 3 de los más antiguos ministros de Gustavo Petro y realmente de los pocos serios que tuvo Petro. El caso del exministro de Hacienda Ocampo, el caso de Alejandro Gaviria, el caso de la exministra de Agricultura de Petro. Esta gente fue echada por Laura Sarabia. Bueno, ellos dicen eso, que Laura Sarabia les entregó la razón de que se tenían que ir. Laura Sarabia era todopoderosa en la presidencia de Gustavo Petro. Tomaba decisiones. Petro muy ausente, pero ella era la que daba la cara y hablaba inclusive por los mismos ministros. Pero llegó Armando Benedetti a reclamar su lugar. Armando Benedetti, que la trató de manera espantosa, le dijo cuantas palabras groseras a Laura Sarabia. Bueno, el caso es que Benedetti llegó y se convirtió en ministro del Interior, se convirtió en jefe de gabinete y estando Armando Benedetti en semejante puestazo, desplazó a Laura Sarabia y Petro la dejó como canciller de la República. Cargo que por supuesto le quedó grande, hay que decirlo. Se requiere experiencia, se requiere capacidad y se requiere preparación para ser canciller de la República. Estando ella en la Cancillería tiene que enfrentar un grave problema y es el de los pasaportes. Los colombianos se van a quedar sin pasaportes por cuenta de Gustavo Petro, que en su odio en contra de Thomas Greg & Sons no le renueva el contrato en mensaje de urgencia para que no quedemos sin pasaportes los colombianos. Laura Sarabia sabe y entiende que hay que sacar los pasaportes a través de Thomas Greg & Sons. Gustavo Petro no lo quiere así. Pero Benedetti hizo una jugadita. Trajo a un gran amigo, Alfredo Sade, ese sujeto que se autodenomina pastor, que en pandemia de COVID-19 cogió una pelota y empezó a quitarle las puntas a la pelota diciendo que ese era el COVID y que él decretaba que se iba a morir el COVID. Oigan, ese es el jefe de gabinete de Petro. Parece un chiste, pero ese es increíble. El caso es que Alfredo Sade desautoriza a Laura Sarabia y dice que las cosas serán como Petro ordena. Petro dice que los pasaportes los debe hacer la imprenta nacional con la ayuda de Portugal. Nosotros hemos investigado y la imprenta nacional no tiene capacidad técnica ni jurídica para poder emitir pasaportes. Esto significa el desastre. Por eso Laura Sarabia insistía en que se le tenía que volver a dar el contrato a Thomas Greg & Sons, que terminará demandando al Estado colombiano porque le quitaron un contrato que se había ganado en Francalit. Y por eso Laura, que ha sido desautorizada por Petro, maltratada por Benedetti y ahora revictimizada por Alfredo Sade, decide renunciar, pero se va diciendo cosas como esta. Usted me enseñó a mí la lealtad, le dice Gustavo Petro. Y ella dice que una forma de proteger al otro, como le enseñó Petro, es guardando silencio, que así también se protege al otro. ¿Está advirtiendo Laura Sarabia que sabe muchas cosas? ¿Que se quedará callada? ¿Que si algo intentan contra ella, ella hablará? Tremendo novelón. Uno más de esos que nos acostumbró Gustavo Petro en el día a día en los colombianos. Comenten aquí ustedes qué opinan de la salida de Laura Sarabia y lo que se viene en política en el gobierno de Gustavo Petro.